Bien, ¿quieres saber cómo convertir esta estructura en esta membrana? ¿Cómo estos arcos se convierten en este túnel? ¿Y cómo convertimos un triángulo en un cuadrado por este camino? Quédate hasta el final para descubrir cómo hacerlo. Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. Esta vez les voy a mostrar cómo descargar y cómo funciona la herramienta Curviloft. Este es un plugin para SketchUp, yo aún tengo la versión 2018, em, pero creo que también funciona para la 2017 y 2016, inclusive 2019. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción y descargan este archivo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Una vez descargado, venimos aquí a esta ventana, administrador de extensiones, y acá le vamos a instalar extensiones. Una vez en la carpeta donde tengan guardadas sus extensiones, seleccionamos Curviloft y le dan a abrir. Una vez la abren, se instala y queda acá. Acá lo único que tienen que hacer es activarla. Entonces la buscamos, digamos acá la tengo, Curviloft, la activamos y listo, ya quedaría. Si de pronto la activan y no les aparece acá en su interfaz, lo único que tienen que hacer es dar clic derecho en alguno de los espacios de la interfaz y buscamos Curviloft. Automáticamente aparecen estos tres elementos que son pues como tal el plugin. Entonces vamos a iniciar con este primero. Este lo vamos a usar con estos arcos que tengo acá. Entonces los selecciono todos y le doy a esta máscara. Esperamos y ya como ven me deja esta estructura. Acá lo único que tenemos que hacer es darle el chulito, como le decimos acá, o el check, o también podemos aquí modificarle los segmentos para que quede más fina la superficie. Entonces lo dejamos así, le damos OK, esperamos y listo. Lo único que hacemos es clic sobre la pantalla y ya podemos ver cómo nos queda esta superficie. Podemos ver que es una superficie totalmente orgánica que a la hora de diseñar o crear nuevos elementos nos da bastantes ideas, bastante libertad para crear nuevos elementos. Entonces podemos seleccionar la superficie y como pueden ver se nos separa totalmente de lo que nosotros en un principio hicimos. No se nos van a mezclar las formas. Eso es un punto muy a favor. El siguiente viene a ser este elemento para convertir de esta forma triangular, siga este camino y termine en esta forma cuadrada. Entonces lo que hacemos es seleccionar todos los elementos y le damos a la herramienta. Igual acá lo único que hacemos es darle al OK y listo. Clicamos sobre la pantalla y ya tenemos nuestra transformación. Es un elemento muy útil que una vez lo dominamos, también nos abre un abanico de posibilidades tremendo a la hora de diseñar nuevos elementos. Eso sí, ya a medida que vayamos practicando, vayamos conociendo la herramienta, podemos mejorar muchísimas cosas. Por ejemplo, acá se pierde un poco la forma, pero eso se puede solucionar. Es cuestión de practicar, de experimentar con estos elementos. Y por último tenemos esta base, eh, la vamos a utilizar con esta última herramienta. Entonces lo que hacemos es seleccionamos todo y le damos clic. Automáticamente ven cómo nos crea como una membrana, podríamos decirle, em, pero podemos nosotros mejorarla aún más. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces venimos acá, eliminamos y podemos unirla mediante arcos. Pueden ser sobre estas puntas
que el arco sea así, está bien, no. Como es elemento de prueba, no vamos a ser como muy detallistas. Entonces, listo, lo tenemos ahí. Seleccionamos todo y vamos a la herramienta. Bien, entonces acá lo único que hacemos es OK. Y ya tenemos nuestra membrana. Es una excelente herramienta para crear membranas. Hemos visto membranas textiles en maquetas. Para hacerlas ya de manera digital, esta es una muy buena herramienta. Y bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado, que les funcione. No es complicado usarla, es cuestión de conocerla y experimentar, que si la logramos dominar bien podemos hacer muchísimas cosas extraordinarias. Entonces, no siendo más, hasta la próxima.